Grabo y... Ay, les tengo que compartir la pantalla. Bien. Polímeros sintéticos, entonces. Bueno, se da una idea de lo que es un polímero. El niño gritando mucho, perdón. Es una molécula grande, en general estamos hablando de macromoléculas que están compuestas por muchas unidades de algo que es igual o al menos es lo suficientemente similar como para que lo llamemos monómeros del mismo estilo. ¿No? Entonces, los monómeros a través de una reacción de polimerización, que ahora vamos a ver algunos ejemplos, van a dar polímeros. ¿Sí? Cuando nos referimos a polímeros, normalmente uno se refiere a polímeros orgánicos de síntesis. Ahora, como vamos a ver, también los azúcares y otras biomoléculas también son polímeros, ¿sí? Son polímeros biológicos. Pero bueno, normalmente cuando uno dice polímeros a secas se refiere a polímeros orgánicos. Y se clasifican en polímeros de adición y de condensación y vamos a ver algunos ejemplos de los dos. ¿Se escucha bien? ¿Va todo bien? Sí, sí, se escucha. Entonces, empezamos con los polímeros de adición. La característica que tienen es que el crecimiento es como a través del extremo de una cadena. ¿Sí? Ustedes tienen el polímero y va a tener un extremo reactivo al que se le va a adicionar otro nuevo monómero. ¿Sí? O sea, va a ir creciendo de a uno por el mismo extremo. Por eso se lo suele llamar también polímeros de crecimiento de cadena. En general, los monómeros son alquenos, ¿sí? Y lo que vamos a necesitar es un intermediario reactivo que puede ser carbocatiónico, un carbanión o un radical, ¿sí? Y ahora después vamos a ver algunos ejemplos puntuales de cómo es esa síntesis, pero son análogos los tres tipos, solo que cambia el intermediario. Y bueno, obviamente la reactividad involucra al enlace doble, ¿sí? A la unión pi. Acá tiene un ejemplo de cloruro de vinilo y este es un polímero, ¿sí? El policloruro de vinilo. Estos son, obviamente no se tienen que saber los ejemplos de memoria, ¿no? Pero como para que se ubiquen, porque a uno le van sonando los nombres, bueno, obviamente polietileno, polipropileno, ¿sí? Estas son las unidades repetitivas de los polímeros, el poliestireno, ¿está? Acá tienen el teflón, ¿sí? Entonces me pareció que estaba bueno mostrarles la tablita con algunos nombres de los polímeros que van a ver que les van a sonar. Está el monómero, que ven que son alquenos, ¿sí? La unidad repetida, ¿tá? Y algunos usos, ¿sí? En los tipos de plásticos que dan, como, como para que tengan una idea de contexto. Entonces, vamos a empezar hablando ahora de cómo se dan estas reacciones, empezando por la polimerización por radicales libres. En este caso tienen un intermediario que es un radical libre, ¿sí? Entonces, bueno, van a necesitar un iniciador de radicales, ¿sí? Que puede ser el peróxido de benzoilo. Peróxido porque ven que tiene esta unión oxígeno-oxígeno, ¿tá? Es un peróxido. Los peróxidos cuando ustedes los calientan se cindan normalmente dando, en este caso como es el peróxido de benzoilo, el radical carboxilo, ¿sí? Y estos tipos de radicales carboxilo tienden a decarboxilar dándonos el radical fenilo, que es el que va a reaccionar en nuestro ejemplo. ¿Tá? Que el ejemplo es el poliestireno, para que ya lo vean, es un ejemplo de los posibles que se pueden obtener. Entonces, este radical fenilo va a reaccionar con uno de los monómeros de estireno, ¿sí? El estireno es el nombre común para el vinilbenceno, ¿tá? Entonces, fíjense que obviamente uso las flechas punta de anzuelo porque son reacciones que involucran radicales libres, pero se va a formar
una unión entre el radical libre y uno de los electrones que están formando el enlace pi, y entonces me queda un radical bencílico, como en este caso. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les había mencionado alguna vez que los radicales se estabilizan más o menos igual, como para simplificar, que los carbocationes? Por lo tanto, como los carbocationes bencílicos serán de los más estables, también los radicales bencílicos son bastante favorecidos, ¿sí? Siempre en estas reacciones yo tiendo a formar un radical estabilizado, ¿está? Ahora después lo voy a repetir un poco eso. Entonces ahora nuevamente tengo un radical que va a ser mi intermediario reactivo, que ¿qué va a hacer? Reaccionar con otro monómero de estireno, ¿sí? De la misma forma, de modo tal de dejar acá un radical bencílico. Y así va creciendo la cadena de A1, ¿tá? En muchas unidades. Siempre fíjense que reacciona, porque a ver, podría reaccionar este radical libre, podría formar un enlace con un electrón y unirse a este carbono o a este de acá. Bueno, se forma el enlace de modo tal que el electrón desapareado quede formando el radical más estable, que en este caso es el radical bencílico, ¿sí? O sea, fíjense cuando ustedes hacen la reacción de orientar la molécula de modo tal de que el intermediario sea el más estable posible. ¿Algo más que les quiera decir de esto? Bueno, que sí, como todas estas síntesis, volviendo a lo mismo, a lo de la estabilidad del intermediario, obviamente si ustedes quieren hacerlo con, veamos otro ejemplo, no sé, hacer el polietileno de este modo o ya el polipropileno, que van a dar intermediarios radicalarios mucho menos estables. No es que no se pueden hacer, pero las condiciones de reacción van a tener que ser mucho más drásticas. ¿Sí? Acá normalmente pueden sintetizar cualquier tipo de polímeros, la polimerización radicalaria no es tan limitante, pero sí van a tener que variar las condiciones de reacción. Cuanto más estable sea el intermediario, más fácil va a ser la reacción. ¿Van con este? ¿Sencillo? Sí. Ahora les va a gustar porque van a ver que son todas iguales. Cambia el intermediario. Las tres que vamos a ver, entonces ahora vamos a ver la carbocatiónica, en la que nuestro intermediario va a ser análoga, pero el intermediario va a ser un carbocatión. Entonces, yo lo que necesito acá es un catalizador ácido fuerte. Lo que se suele hacer es, bueno, un ejemplo podría ser el trifluoruro de boro, que van a usar agua o alcoholes como catalizadores. Esto es ya con el agua que haya en trazas o un alcohol que haya en trazas en muy poquita cantidad es suficiente, no es que tienen que hacer la reacción en medio acuoso. Y lo que van a tener es la posibilidad de protonar, acá como hacíamos en los mecanismos de adición electrofílica. El primer paso, entonces el par electrónico pi va a tomar un protón dando un intermediario carbocatiónico, ¿sí? Igual que en una adición electrofílica. Y también voy a hacer la reacción de modo tal de formar el carbocatión más estable, es decir, el más sustituido en este caso. ¿Qué más? Bueno, el carbocatión, también lo habíamos hablado cuando vimos las adiciones electrofílicas, el alqueno es un nucleófilo, ¿sí? Pero una vez que toma el protón y se forma el intermediario carbocatiónico, este es un electrófilo, que ahora va a reaccionar con un nucleófilo. ¿Qué nucleófilos tengo yo en el medio? Bueno, nuevamente un alqueno, está la nube pi del alqueno que es nucleofílica. Así que ahora nuevamente va a haber una reacción usando ahora el carbocatión como electrófilo, ya no un protón, ¿sí? Y de este modo puede avanzar la polimerización siempre con intermediarios carbocatiónicos estabilizados. Estoy pensando si algo. Creo que nada. ¿Dudas de este?
No, nada. Nada. Ujú. Lo mismo que antes, cuando lo armen, dejen el carbocatión más sustituido, es decir, en esta posición y no en esta de acá. Bueno, acá algunos ejemplos, como va vía carbocatión, obviamente formar el estireno, ningún problema, porque tienen que, todo esto me lo robé del Wade, después si quieren van y lo leen prolijamente como cuentito. Me robé las imágenes que me gustaban del Wade. Bueno, el carbocatión bencílico, saben que es un carbocatión estabilizado, así que podrían hacer el estireno sin problemas por esta ruta. Pueden hacer hacer el estireno no, hacer el poliestireno, ¿sí? Lo mismo, este es el ejemplo de acá, poliisobutileno, y ya si tienen que trabajar con carbocationes que son malos, se les va a complicar la síntesis por esta ruta. En este caso tienen un carbocatión primario y acá tienen un carbocatión desestabilizado por la presencia de un atractor de electrones como es el grupo ciano, ¿sí? Lo mismo le va a pasar si tienen un grupo carbonilo o si tienen un grupo nitro. Acá en estos casos sí van a tener muchas dificultades en la síntesis y no va a ser de elección, en este caso, trabajar estos polímeros, ¿sí? Por vía carbocatiónica. Pero, por ejemplo, si ustedes tienen un ciano, para el acrilonitrilo, pueden elegir la ruta carbaniónica, ¿sí? Porque va el grupo atractor de electrones va a desestabilizar un carbocatión. El secretario de la Asamblea Universitaria, licenciado Esteban Sánchez, nos acompañan de manera virtual a través de la plataforma Meet el señor ministro de Educación, doctor Nicolás Trota, el señor secretario de Políticas Universitarias, licenciado Jaime Parasic, el señor presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, licenciado Rodolfo Tequi, el señor rector de la Universidad Nacional de Quilmes, doctor Alejandro Villar, el señor rector... Listo, echó página de la UNM. Perdón. Se ve que se me activó de la página de la UNM, no sé, se ve que hay un acto. Bueno. Les vuelvo a compartir entonces, habiendo solucionado eso. ¿Qué hay? ¿Escucharon? ¿Qué pasaba? ¿Qué era una conferencia? ¿Una conferencia de quién? Sí, no sé, yo lo cerré. Bueno, nada, lo cerré, si quieren chusmear, pero como que se activó solo. Se ve que como yo tenía abierta la página de la facultad, empezó la conferencia. Entonces, lo que yo les decía de esto es, estaba con lo del ciano, que acá va a desestabilizar el carbocatión, pero va a estabilizar un carbanión, ¿sí? Entonces... No está compartiendo, pero... No, pero había puesto a compartir. Te lo sacó cuando... No, es que no le di OK, o sea, puse compartir y no terminé el proceso. En el acelere lo dejé ahí en la mitad. Ahora sí, ¿no? Bueno. Tenemos el acrilonitrilo y lo que vamos a tratar de obtener en este caso es el poliacrilonitrilo o se denomina, las marcas comerciales son Orlon o Acrilan, ¿sí? Son polímeros que se usan en la parte textil. Bueno, acá entonces voy a requerir un carbanión estabilizado. Puedo usar butil-litio o un reactivo de Grignard como iniciador. Acá ¿por qué va a atacar esta posición? A ver, ahora me paso al Kendrop. Se los pongo con el triple enlace. Se mejor. ¿Sí? Tenemos el acrilonitrilo. Si yo quiero plantear la estructura resonante,
del acrilonitrilo, estructura resonante principal, yo puedo plantear esto. Y ahora, entonces, esto iría así. Perdón, esto tiene que ser plana, esta estructura. Y acá puedo poner una carga positiva. ¿Sí? Por ese movimiento de electrones yo puedo plantear esta estructura. Y el mismo tipo de estructuras voy a poder plantear con cualquier carbonilo, por ejemplo. ¿Sí? No solo con el ciano, sino con un carbonilo. O para que tengan algún otro ejemplo. Le vamos a borrar un enlace. Y esto lo vamos a reemplazar por oxígeno. El oxígeno y nada más. Este era el carbono. O sea, cuando yo planteo las estructuras resonantes de los compuestos carbonílicos que voy a llamar alfa, beta insaturados, esta es la posición alfa y esta es la posición beta, de un compuesto carbonílico alfa, beta insaturado, o lo que es análogo de un grupo ciano, ¿sí? Con una insaturación en alfa y beta, yo lo que veo es que tengo densidad electrónica positiva en esta posición, ¿sí? En la posición beta con respecto al grupo carbonilo. Esa densidad electrónica, ¿qué se hace estas estructuras? Esa densidad electrónica positiva es la que va a justificar que el butilo acá, que actúa como carbanión, ataque a este carbono, ¿sí? Que va a tener cierto carácter electrofílico. Este es un nucleófilo, ¿se acuerdan? Muy fuerte. Lo mismo si yo utilizara un reactivo de Grignard, ¿está bien? Bases y nucleófilos fuertísimos. Entonces, ataca a este carbono que tiene densidad electrónica positiva, ¿sí? Y el par electrónico se vuelca a esta posición, está bien, dando un carbanión estabilizado, ¿sí? Estabilizado por este grupo atractor de electrones y acá ustedes tienen que hacer el butilo. La unión, se forma el carbanión. ¿Por qué no me lo puso? O si puso el... Sí, lo había puesto, pero... Nuevamente pueden plantear la estructura resonante. Bueno, quedó torcido.
siempre. ¿Sí? Lo pueden estabilizar, lo mismo que habíamos visto para los carbaniones enolato, ¿está? Vuelcan el par electrónico así y lo van a mover sobre el nitrógeno en este caso, de modo análogo a como habíamos visto para los carbaniones enolato cuando veíamos, por ejemplo, la aldólica. ¿Lo siguen o lo hago? ¿Ah? Alguien que me diga algo, si van siguiendo qué es lo que pasa o cómo se estabilizan Sí, estas sí, hágalo. ¿Pero están siguiendo? ¿Saben cuando yo les digo carbanión enolato de qué estoy hablando? Un carbono es un carbono que actúa con un carbono. Sí, pero no es la pregunta. Cuando yo les digo carbanión enolato. A ver si tengo abiertas las reacciones. Es esta estabilización, ¿sí? Ustedes tienen un carbaniol que se deslocaliza sobre el doble enlace de un carbonilo o sobre el triple enlace de un nitrilo, ¿está bien? Eso les va a permitir deslocalizar la carga negativa. ¿Sí? Acá la pueden deslocalizar sobre esta posición. Bueno, me lo voy a borrar. Entonces ustedes tienen estos, si hubiera sido una acetona, obtenían este tipo de aniones estabilizados, como carbanión enolato. ¿Sí? Bueno, obtienen su carbanión estabilizado que hace un nucleófilo y ahora va a reaccionar con el carbono electrofílico, otra vez dando este tipo de adición que se llaman adiciones 1,4. ¿Sí? Por si las ven, esto es una adición tipo adición de Michael, los que se llaman, donde van a estar trabajando con compuestos carbonílicos, alfa, beta insaturados o análogos, en este caso como es el grupo ciano. Bueno, acá obviamente tienen que tener en cuenta de las condiciones porque obviamente si trabajan con un medio ácido en cualquier circunstancia se les va a protonar su carbanión, ¿no? ¿Siguen o no? Sí, seguimos. Sí. Esto estoy pensando que los ayude. Bueno. Entonces, estos son los tres tipos de reacciones que tienen para esta clase de polímeros.
son las mismas cosas que vimos antes. Tienen que llegar en todos los casos un intermediario reactivo estabilizado, o sea, un carbocatión estabilizado, un carbanión estabilizado o un radical libre estabilizado. ¿Está? Por todas las cosas que estuvimos viendo hasta ahora. Para esto repasen el tema de carbaniones que vimos en la última clase. Cuando ustedes forman su polímero, hay toda una cuestión estereoquímica, porque, a ver, tienen distintas opciones, ¿sí? Obviamente son moléculas enormes y en general siempre les quedan los grupos, el sustituyente R, alternando un carbono, o sea, les queda un carbono como metileno y el otro tiene el sustituyente R, ¿sí? Si miramos los ejemplos, ven que hay uno como metileno en general, ¿tá? Y el otro, el de al lado, tiene colgado el sustituyente, sea cual sea cloro, metilo, un fenilo, etc. Entonces, la pregunta es, ¿cómo queda la configuración sobre ese carbono? Yo ahí cuando les pongo misma configuración me refiero a la configuración sobre el carbono, ¿no? No necesariamente si es R o S, porque las prioridades luego pueden cambiar si están de un lado o del otro lado de la cadena, más cerca del extremo. Pero misma configuración sobre el carbono. Es decir, acá si miran este polímero, tienen todos los grupos R para atrás, ¿está? Están todos del mismo lado de la cadena. Si miran este de acá abajo, ¿sí? Que se llama sindiotáctico, tienen uno y uno para atrás y uno para adelante. Isotáctico, mismo lado, ¿está? Sindiotáctico, no me acuerdo de dónde viene, pero supongo que debe tener que ver con que sea alternado. Atáctico, sí, es que va a ser sin orden, ¿tá? Esa es la tercera opción, es aleatoria, ¿sí? En general, los que son ordenados, ya sea isotáctico o sindiotáctico, tienen mejores propiedades y son los que más se buscan. Las reacciones vía carbaniones son bastante específicas para dar alguno de estos dos tipos de polímeros. Las vía carbocatión, también dentro de todo, eligiendo catalizadores adecuados, se pueden controlar bien, y las que son como más random son las que son radicalarias, ¿sí? Y acá les puse esto, catalizadores de Ziegler-Natta, ¿tá? Porque esto dio origen también a un premio Nobel. Son catalizadores de titanio y aluminio. Hay distintos, no es que hay uno solo, y ayudan a controlar las polimerizaciones para obtener sobre todo estos tipos de polímeros isotácticos y sindiotácticos, que, como yo les digo, normalmente al ser más ordenado tienen mejores características de resistencia y de durabilidad, que piensen que son cosas que se buscan en los polímeros. O sea, lo que estamos hablando en general son de estructuras tipo plásticas, ¿sí? En las que buscamos resistencia. Y el otro tipo de polímeros que nos queda para ver son los polímeros de condensación. Su nombre viene de que se forman por condensación de, en general son ésteres o amidas, son los más frecuentes. Se forman por condensación de dos moléculas con pérdida de una molécula pequeña, que puede ser agua. ¿Se acuerdan que el otro día vimos la definición de una condensación? Y en este caso se los debe llamar también polímeros de crecimiento por pasos, porque no es que tienen como antes un solo extremo reactivo y siempre va creciendo por ese lado, ¿sí? Acá pueden crecer como en cualquier orden. Miren el ejemplo, se llama tereftalato de dimetilo, es el éster del ácido paraftálico, ¿sí? El ácido ftálico, sí, el ácido ftálico, bueno, es tiene dos grupos carboxilo, ¿está bien? Este sería el paraftálico, es el éster metílico, y lo hacen reaccionar con etilenglicol, que tiene
dos grupos hidroxilo. Esta es una SN de acilo que va a ser una transesterificación en este caso. Fíjense que lo que va a pasar es que se va a reemplazar el éster O metilo por O, está lo que viene acá, ¿sí? Es una reacción de transesterificación en la que se va a terminar perdiendo metanol, que se va como gas, y es lo que les va a contribuir a que avance la reacción. Entonces, acá tienen dos grupos ésteres que pueden transesterificar, o sea, puede crecer hacia la derecha o hacia la izquierda, y lo mismo le pasa al etilenglicol, que tiene dos hidroxilos, ¿sí? Y puede crecer hacia un lado o puede crecer hacia el otro, ¿está? Entonces, acá se pueden formar bloques que luego pueden continuar uniéndose. No es que acá si se fijan, este puede crecer por este lado, puede crecer por el otro. No es como el caso anterior que hay solo un extremo reactivo. El del ejemplo acá es el Dracon, ¿sí? Lo que se llaman plásticos PET, también vieron que a veces les ponen la clasificación cuando tienen, no sé si ustedes reciclan cosas, pero hay algunos plásticos que se reciclan de un modo, otros de otro. Bueno, este es el polímero de Dracon, que es un poliéster, ¿sí? Cuando ustedes dicen poliéster, bueno, tiene que ver justamente con el tipo de funciones involucradas. Dentro del mismo tipo de polímeros de condensación tienen las poliamidas, como el nylon 6,6. El nylon 6,6 se llama así porque viene de un ácido carboxílico, un ácido dicarboxílico de 6 carbonos, el adípico. Fíjense que acá tienen 4 carbonos, 5, 6. Está la parte que viene del ácido, ¿sí? Que forma la amida. Y una amida también de 6 carbonos que la llamamos en general hexametilendiamina, ¿sí? Hexametilen, 6 metilenos. De la hexametilendiamina y el ácido adípico, da las funciones amida. Acá no les puse la síntesis, no se las puse a propósito porque no quiero confundirlos con eso. Pero se forma por reacción del grupo amino con el grupo carboxilo del ácido, ¿sí? Se forma primero la sal de amonio y luego a altas temperaturas da la amida. No se los puse porque no quiero que les quede el concepto de que hacen amidas por reacción de ácido carboxílico con amina, porque esa no es la forma usada en el laboratorio. Nosotros hacemos amidas, como yo les conté la otra vez, a partir de derivados de ácidos con un cloruro de ácido carboxílico o con un anhídrido, y no de ácido más amina. Se pueden hacer, son síntesis industriales, ¿tá? Como en este caso, como la de polímeros, pero bueno, digamos, tienen sus limitaciones, así que por eso no les puse la síntesis en particular para no complicarla, pero la pueden encontrar, ¿sí? Y el último ejemplo es un policarbonato, este, si no recuerdo mal, se usa en los vidrios, los blindados, ¿sí? Un policarbonato también es un éster, pero es un éster del ácido carbónico. ¿Tá? El ácido carbónico bueno, de lo que sería el ácido carbónico tiene dos grupos, dos protones ácidos y son dos posiciones esterificables, ¿sí? Fíjense que es análogo, solo que este es del ácido carbónico, no es de un ácido orgánico, ¿tá? Lo que se usa en este caso no es el ácido carbónico, sino que se parte del cloruro de ácido, está del derivado de ácido, ¿sí? Análogo a lo que vimos en la clase pasada para ácidos y sus derivados, se reemplaza el grupo hidroxilo, en este caso por cloro, ¿tá? Este compuesto se llama fógeno,
Es un gas particularmente tóxico, o sea, se puede usar, acá en esta síntesis se usa, pero es un gas particularmente tóxico, súper venenoso, se usó de hecho como armas químicas en la primera, como arma química en la Primera Guerra Mundial, pero bueno, en condiciones controladas puede ser usado en el laboratorio, yo no lo usaría, pero bueno. Hay alguna síntesis acá tienen también un compuesto fenólico con el que va a esterificar. Nuevamente es una SN de acilo para dar ésteres. ¿Sí? Acá les termina quedando el carbonilo que viene del derivado del ácido carbónico, del fógeno, ¿está bien? Y está esterificado hacia ambos lados con este bisfenol, ¿sí? Bisfenol porque son dos grupos fenólicos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Entienden la síntesis? ¿Alguna duda? Ninguna duda por ahora. También. Me siento cada vez como más sola en estas clases. Profe, una pregunta. Sí. En la síntesis de recién, cuando Sí. se unen dos moléculas, ¿queda un cloro ahí al costado y después se pierde otra? ¿Están perdiendo de a uno los cloros? Sí, o sea, va a reaccionar primero por un extremo, después por el otro, sí. Sí, seguramente sí. La verdad es que uno no lo ve a nivel microscópico. Vos ponés el reactivo y luego obtenés tu polímero, porque estas reacciones son rápidas, no es que vas a obtener la reacción por un lado, lo aislás y vas a obtener por el otro. Polimeriza por ambos lados, pero sí, la lógica indica que va a reaccionar, va a dar primero una SN en el acilo, va a volar un cloro y luego con otra molécula de bifenol va a reaccionar por otro lado. Sí, no es que estén simultáneos. Claro, esta última perdida. No te escuché nada, Marco. No, sí, decía, confirmada, que esta última decía que perdía ácido, si no mal leí. Sí, el ácido clorhídrico, o sea, el subproducto como en la CCN de acilo que vimos el otro día con cloruros de ácido. Sí, ese es el subproducto porque se va cloro y la otra parte de la molécula pierde un protón, en definitiva, así que termina obteniendo ácido clorhídrico. Bueno, a ver, dame un segundo. Dani, ¿me necesitas? No sé si porque estoy escuchando el niño, pero no sé si no está activo. No, está bien. Bueno, listo. No, entonces seguimos. Porque hace un rato lo escuché súper inquieto, entonces... Bueno, entonces ven que polímeros muy cortito, las mismas reacciones que vimos el otro día. Seguimos con azúcares. Sí. Hidratos de carbono. Esto al menos es como un tema, o sea, si bien siempre aplicamos las mismas reacciones, es como un poco más distinto, así que tengo fe que les dé un poco de aire. Que nota que con la parte de síntesis no es tan como muy canchera. Sí, vamos a ver entonces con las biomoléculas, por ahí los entusiasman más. Bueno, hidratos de carbono. Empezamos con una parte muy introductoria. Azúcares y sacáridos son sinónimos de hidratos de carbono. ¿Sí? Obviamente, como saben, son compuestos que están súper distribuidos al reino vegetal, animal. Tienen distintos tipos de funciones, algunas de las cuales vamos a ver. Fuente de energía, sí, saben que la glucosa es fuente de energía. Funciones estructurales, como puede ser la celulosa, las plantas, que es un polímero que vamos a ver. Reconocimiento celular, en esta clase no les puse ninguna, me parece. Pues ya la aparecer al final, pero que yo recuerde no. Pero se los debo haber puesto con aminoácidos y péptidos, por ejemplo, reconocimiento celular, los grupos sanguíneos están definidos por los azúcares, ¿sí? AB0, el sistema AB0, hay distintos sistemas de grupos sanguíneos, pero AB0
tiene que ver con los azúcares que actúan en el reconocimiento celular. Así que eso, si no está en esta clase, que me parece que no está, va a estar la semana que viene en aminoácidos y péptidos. Porque tienen que ver, son, digamos, están como entre la unión entre lo que son proteínas y azúcares, ¿sí? Porque son, porque son proteínas que tienen pegados azúcares, ¿sí? Por eso lo vamos a ver las clases que vienen. Bueno, entonces, los azúcares solitos, propiamente dichos, son químicamente polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, ¿sí? Esta es la estructura de Fischer de la glucosa, se las presento, y esta de la fructosa, que es otro azúcar que habrán escuchado nombrar bastante. Está polihidroxi, muchos hidroxilos y una función aldehído, y acá lo mismo para la fructosa, pero con una cetona, ¿sí? A las que tienen la función aldehído se las suele llamar aldosas, y a las que tienen la función cetona se las suele llamar cetosas. ¿Está bien? Y si queremos ser más específicos aún, tengo en cuenta la cantidad de átomos de carbono. Para la glucosa son 6 átomos de carbono, entonces la voy a llamar aldohexosa. Y la fructosa también 6 átomos de carbono, la voy a llamar cetohexosa, ¿sí? Estas son las estructuras de Fischer. Acá tienen obviamente la forma de cuña, se acuerdan que siempre la miran como las Fischer, la tienen que mirar como si fueran cuñas, con en la horizontal los bracitos para adelante y en la vertical los bracitos hacia atrás. Siempre escriben la Fischer con el carbono 1 arriba, ¿sí? Que es el correspondiente a la función aldehído, o el que está más cercano a la función cetona arriba. ¿Está bien? ¿Y algo más de esto? Los libros de biología más de una vez aparece la Fischer con un carbono en el medio, está espantoso, pero bueno, nada, lo suelen poner así, así es la vida, ¿sí? A mí me gusta más que tenga la crucecita en el medio, pero la van a ver muchas veces que les ponen el carbono. Más clasificaciones, de acuerdo a la cantidad de monómeros, van a tener los monosacáridos, que además de las hexosas va a haber de menos carbonos, pentosas, tetrosas, triosas. Obviamente puede haber disacáridos, trisacáridos, tetrasacáridos, vamos a definir oligosacáridos hasta 10. Polisacáridos, muchos más, pueden ser polímeros de altísimo peso molecular. Y los disacáridos, etcétera, polisacáridos, pueden descomponerse en los monosacáridos mediante una hidrólisis ácida. Vamos a ver algunos ejemplos, o reacciones enzimáticas, ¿sí? Pero yo puedo recuperar los monómeros, que es en definitiva también lo que hace el cuerpo, ¿no? Uno ya cuando consume el azúcar de cocina, la sacarosa, vos lo que vas a hacer es hidrolizar esos enlaces, ¿sí? O el azúcar de la leche, la lactosa, vos hidrolizás los enlaces para quedarte con glucosa y galactosa, ¿sí? Así que eso en definitiva también es lo que hace el cuerpo, enzimáticamente, o nosotros lo podemos usar también con ácido clorhídrico. Bueno, pero vamos a empezar hablando de los monosacáridos. Bien, ¿por qué se los llama hidratos de carbono? Porque ustedes pueden escribir esta fórmula molecular general para ellos que ven acá, CN y entre paréntesis H2ON. ¿Ah? Por ejemplo, la glucosa, N sería el número de átomos de carbono. La glucosa, ¿sí? Que tiene 6 átomos de carbono, la pueden escribir de ese modo. C6, aguas 6. ¿Sí? De ahí viene el nombre hidratos de carbono. ¿Está bien? Y acá vamos a tener que hablar de la estereoquímica de estos azúcares, y empieza la nomenclatura D y L, la nomenclatura D y L con mayúscula, ¿sí? No D y L minúscula, que eso ya lo habíamos visto antes. D y L mayúscula, que tiene razones históricas y es la que se mantiene muy arraigada en el ámbito biológico, así que por eso también la usamos los químicos. La realidad es que cerca del 1900, cuando se trabajaba con los azúcares, que todavía no estaban elucidadas las estructuras ni por casualidad,
lo que se hacía era estudiar los azúcares por métodos degradativos, iban rompiendo partes del azúcar, y para los azúcares naturales llegaban al D-gliceraldehído. El gliceraldehído este es el D-gliceraldehído, ¿sí? 3 carbonos. Y para los azúcares sintéticos llegaban normalmente al L-gliceraldehído, que es este de acá, ¿sí? Entonces, lo que empezaron... bueno, el D-gliceraldehído en particular sí es dextrógiro y el L-gliceraldehído sí es levógiro. No así todo el resto de la serie, ¿está? Pero entonces lo que se empezó a decir es, bueno, todos los azúcares que se degradan al D-gliceraldehído los vamos a considerar de la serie D, y todos los que se degradan al L-gliceraldehído los vamos a considerar de la serie L, ¿sí? Eso es lo que se estableció en la convención de Stilla-Rosanov. Ahora lo que podemos decir, como ya un poco yendo a la estructura, mantenemos esto de la convención. Lo que hablamos ya no es de degradación, sino que vamos a hablar de que los azúcares que poseen el último carbono quiral hacia la derecha, como lo tiene el D-gliceraldehído, van a pertenecer a la serie D, y los que tienen el último carbono quiral hacia la izquierda, como el L-gliceraldehído, pertenecen a la serie L, ¿sí? Porque, digamos, ese era el último que permanecía en las reacciones de degradación. Acá les puse, acá tienen un ejemplo, ahora vuelvo antes, ¿está? Lo que miran es el último carbono quiral, ¿está? A la derecha serie D, a la izquierda serie L, ¿sí? Sin importar el largo de la cadena. Lo que es muy importante que tengan en cuenta es que todo esto tiene como razones históricas de si se degradaban al D o al L-gliceraldehído, que esos sí son dextrógiros y levógeros respectivamente, pero ahora ya el resto de los azúcares no tienen nada que ver. Yo solo miro el último carbono quiral. Por ejemplo, la D-glucosa es dextrógira, pero la D-fructosa no lo es, ¿sí? Por lo tanto, solo me sirve para dibujar esto, cómo viene este carbono, ¿sí? A qué serie pertenece. Los azúcares naturales son casi todos D, hay algunos L, pero son casi todos D, los normalitos. Y, ¿qué más les quería decir de esto? Yo puedo escribir con un nombre, digamos, utilizando las reglas ZIP, la glucosa. Lo que pasa es que les quedan estos nombres súper complejos que la verdad es que nadie usa, ¿está bien? Todos a la glucosa la llamamos glucosa, y si es la D la llamamos D-glucosa, ¿sí? Bueno, acá esto es más o menos lo mismo que les dije, está a modo de recordatorio de que R y S y D y L no tienen nada que ver con el poder rotatorio, sino que son convenciones que ponemos nosotros para determinar la configuración de los carbonos, ¿tá? Pero digamos son reglas que establecieron los seres humanos. Y vamos a usar siempre los nombres comunes. Ya cuando yo digo galactosa, diciendo a qué serie pertenece, yo ya sé automáticamente qué azúcar es, ¿sí? Porque ya al decir galactosa estoy diciendo qué configuración tienen todos estos carbonos. Bien. El otro detalle importante es que la L-galactosa, ¿sí? O está el ejemplo de la galactosa, pero vale para cualquier azúcar, es la imagen especular de la galactosa, ¿está? Es decir, cambian la configuración de todos los carbonos. Lo aclaro porque uno se siente muy tentado a dar vuelta solo al último, ¿sí? Y no es así. La L-galactosa es la imagen especular de la D-galactosa. Tienen que cambiar todos los carbonos. Lo mismo si fuera la L-glucosa o la D-glucosa. ¿Bien? ¿Seguimos? Sí, bien. Sí, profe. Esta es la serie de las aldosas, no se la tienen que saber de memoria. La única que sí se tienen que saber de memoria, pero les voy a dar todas las reglas para que se las acuerden, es la glucosa, ¿sí? Que hacen los 6 carbonos. Yo siempre me acuerdo que el único que va a la izquierda es el tercero, ¿sí? Todo el resto va a la derecha. Bueno, obviamente no es giral, así que va para cualquier lado.
La única feature que por ahí se tienen que saber es esa. Cualquier otra, si les necesitan para algún ejercicio, se las voy a dar o les voy a dar las indicaciones para que se las sepan, ¿sí? Que ahora les voy a contar después cómo. O sea, si yo les digo la manosa, les voy a dar alguna característica de la manosa para que sepan dibujarla, ¿está? Pero bueno, por si quiere alguna para recordar, la ribosa es todo a la derecha. La ribosa es importante en la parte de ácidos nucleicos, por eso es una de las que vemos en la ribosa. Luego de las de 6, las que más vamos a ver, bueno, la glucosa, la manosa y la galactosa son las que más frecuentemente aparecen dentro de los sacáridos comunes. Y en la serie de las cetosas, la que más vamos a estar viendo es la fructosa, que si la miran, la estructura es como análoga a la de la glucosa. El único que va a la izquierda es el del carbono 3. Si acá en el carbono 2 tiene el carbonilo, así que obviamente ese no es quiral, pero en el carbono 3 es el único hidroxilo que va a la izquierda. Bueno, acá apareció otro concepto de nomenclatura que es el de epímero. Los epímeros son isómeros en las que solo se da vuelta la configuración de un carbono. Acá tienen algunos ejemplos, está la ribosa y la D-arabinosa. Fíjense que el único que cambia es la configuración del carbono 2, ¿sí? Obviamente son estructuras diasteroméricas, ¿no? Cambia la configuración de uno de los carbonos, no van a ser imágenes especulares, ¿está? Van a ser diasteroisómeros. Entonces, si yo les digo que la manosa es el epímero en C2 de la glucosa, ¿ven que ustedes ya pueden escribir la manosa? ¿Sí? Sabiendo la glucosa, sabiendo que la manosa es el epímero en C2, solo dan vuelta carbono 2. Lo mismo la galactosa. Yo les digo que la galactosa es el epímero en C4 de la glucosa, dan vuelta carbono 4. ¿Sí? Sí. Bien. Y ahora, si ustedes se acuerdan que alguna vez les mostré la glucosa, yo les había mostrado una estructura cíclica. Así que ahora vamos a ver cómo llegamos a eso. ¿Tá? Y ya el título dice hemiacetal, así que acá hay todo un texto que después se lo leen, no me acuerdo qué habré puesto para que tengan algo así descriptivo, pero la idea es la siguiente. Yo la vez pasada les conté que los hemiacetales no son muy estables en general, ¿sí? O sea, o avanzan hacia el acetal en las condiciones adecuadas o van a volver hacia la forma carbonílica y el alcohol, ¿sí? Era la reacción esta que se daba. O sea, nosotros a partir de un compuesto carbonílico con un hidroxilo alcohólico obteníamos un hemiacetal y después había un segundo paso en el que con otro hidroxilo alcohólico formábamos el acetal, ¿sí? Eso lo vimos el otro día, una reacción reversible, ¿tá? Que revertía en medio acuoso diluido, en medio ácido diluido en agua. Bueno, los hemiacetales, es cierto lo que yo les dije la otra vez, normalmente no son muy estables, pero cuando el hemiacetal se va a formar por los constituyentes, el carbonilo y el hidroxilo, están dentro de la misma molécula y además formándose obtienen ciclos de 5 o 6 eslabones, que ustedes se acuerdan de que estos eran particularmente estables. En estos casos los hemiacetales sí van a ser estables, se van a formar de manera espontánea, e incluso van a ser generalmente más estables que la forma abierta, ¿sí? Y eso es lo que nos va a pasar con los azúcares. O sea, yo lo que voy a formar con ese carbonilo, con alguno de los hidroxilos que tenga disponibles, son estructuras hemiacetales. A ver, ¿qué más tenía para decirles por acá? Bueno, nada más de lo mismo. No, más de lo mismo. O sea, siempre van a ser equilibrios entre las estructuras. No es que el hemiacetal va a quedar fijo. Yo cuando tenga, después voy a volver a este tipo de cosas.
¿está bien? Pero va a haber un equilibrio entre las formas cíclicas y la forma abierta, con predominio de las formas cíclicas, y en particular para lo que son las aldoexosas predomina normalmente el ciclo de 6, ¿sí? La forma piranósica, que ahora les voy a mostrar cómo dibujarlas y les voy a contar qué significa esto de estructura piranósica, pero que bueno, es el que también más fácilmente nosotros dibujamos. Se pueden formar ciclos de 5 también, pero en las aldoexosas en general predominan los ciclos de 6. Creo que no. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a formar estos ciclos? Bueno, lo primero que les voy a mostrar son estas estructuras tipo hexagonales que se llaman proyecciones de Haworth, que se las muestro porque son las que usan los libros de biología, ¿sí? Nosotros vamos a usar ambas, pero a mí claramente me gusta más la silla porque yo soy química, ¿sí? La Haworth me tiene como gusto a poco. Pero bueno, les voy a mostrar en primera instancia cómo pasar de la Fisher a la Haworth, que es como un paso intermedio. A ver, la Haworth tiene todas unas convenciones para escribirla. Primero, el carbono hemiacetálico, ¿sí? Que va a ser el que era el carbono carbonílico originalmente, que ahora va a venir a formar el hemiacetal, se pone en el extremo derecho, ¿está? Y el oxígeno que se va a formar, que va a formar parte del ciclo ahora, ¿sí? Va en la parte de atrás a la derecha. Bien. Esas son las convenciones para la Haworth. Acá no está puesto con cuña llena, podrían ponerle, estos enlaces estarían para adelante y esta parte está para atrás. ¿Sí? La otra cosa que tienen que tener en cuenta es que todo lo que está a la derecha en la Fisher queda hacia abajo en la Haworth. ¿Está? Acá. Hidroxilo en posición 2 a la derecha, acá queda hacia abajo. Hidroxilo en posición 3 a la izquierda, acá queda arriba. ¿Está? Eso es... Ahora se los muestro con un cuaderno. Fíjense cómo se forma. Acá lo vemos en plano, después lo podemos ver en una estructura más conformacional. El ciclo para formar el hemiacetal se forma como si yo acostara, ¿sí? La Fisher y fíjense como si la fuera cerrando para atrás. O sea, no sé si la perspectiva... A ver, es como que vos tenés la Fisher, se las muestro ahí, no sé si me ven, este es un cuaderno que tengo algunos de pared. Lo ponen de costado y lo cierran para atrás, ¿sí? No sé cómo quedará en la pantalla, si se invierte o no, o está como ustedes lo ven en la diapositiva, pero esa es la idea. Lo acuestan y cierran la colita para atrás, ¿sí? Esa forma es la que tienen que utilizar. Luego es este hidroxilo de acá el que va a reaccionar con el carbonilo. ¿Necesitan que repasemos semiacetales o van siguiendo? Veamos. Sí, me pierdo un poco con semiacetales. ¿Dónde estaban semiacetales? Un carbonilo con un alcohol da una estructura hemiacetálica en primera instancia que tiene la característica de ser un carbono unido. Como si fuera un grupo éter, ¿sí? Un OR y por otro lado el hidroxilo. Tienen acá el carbonilo, van a tener este hidroxilo que va a reaccionar, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo cambia de posición. Y a la larga ustedes tienen un carbono unido a un OR, ¿está? Carbono unido a un OR, y acá por este lado unido a un hidroxilo. ¿Ven? ¿Reconocen el grupo funcional hemiacetal? Carbono, Sí. hidroxilo, OR, ¿sí? El mecanismo de acetales requería catálisis ácida. Acá en realidad la verdad es que no hace falta porque es una formación espontánea, pero no importa, vemos con el mismo mecanismo de catálisis ácida. Y lo que hacían primero era adición nucleofílica.
Protonaban el oxígeno para hacer más electrofílico el carbono carbonílico, y el segundo paso es simplemente la adición del hidroxilo alcohólico y la pérdida de ese protón que les está sobrando, ¿sí? Entonces, el hidroxilo es lo que va a dar el lugar al hidroxilo que ahora está acá. Fíjense que es el que va a atacar, ¿tá? Y va a dar lugar a este OR, y el carbono carbonílico pasa a ser ahora, el oxígeno del carbonilo pasa a ser ahora un hidroxilo alcohólico. ¿Sí? Bien. Entonces vuelvo y voy a retomar el mecanismo. Se tienen que imaginar como que la Fischer la acuestan y la cierran para atrás, ¿sí? Una vez que pasa eso, si ustedes siguieron todas las convenciones, les queda el hidroxilo que tiene que reaccionar abajo, ¿tá? No les queda en una posición en la que tiene que reaccionar. Piensen que tiene que reaccionar con este carbono, está lejos, ¿sí? Entonces ustedes hacen un giro en torno a este enlace, al que está al que une el carbono 4 y 5, ¿está? De un enlace simple, hacen simplemente el giro en torno al enlace simple, y entonces les pasa el hidroxilo a esta posición y el hidroximetileno les queda arriba, ¿está? Esto se los estoy explicando porque otra de las convenciones dice que en la serie D el hidroximetileno queda para arriba. Esto es cierto porque uno tiene que hacer este giro para que reaccione, ¿sí? Acá ahora sí acercamos nuestro hidroxilo al carbono sobre el que tiene que reaccionar, y entonces es simplemente el ataque del nucleófilo, el oxígeno nucleofílico, sobre el carbono carbonílico. Se vuelca el par electrónico a esta posición y yo obtengo el hidroxilo. ¿Hasta ahí van bien con el mecanismo? ¿Todos reconocieron el acetal? ¿Todo eso va? Sí, profe. Bien. Bueno, esto que acá está puesto en estructura planita, exactamente lo mismo lo pueden escribir en forma conformacional. Esto es como si fuera una silla que les abrieron el último enlace, está, para no estar completa. Y la realidad es que esta reacción se da no solo porque forma el ciclo de 6 muy estable, sino porque además conformacionalmente este hidroxilo está cerca de este carbonilo, ¿sí? En la vida real de la molécula de azúcar de cadena abierta. Entonces esta reacción está favorecida, este grupo está cerca de este y la reacción termina ocurriendo sin problema. Bueno, entonces, retomando las convenciones para escribir la Howard, el oxígeno del hemiacetal va en la parte de atrás a la derecha, y el carbono hemiacetálico, ¿sí? El nuevo carbono quiral que se forma tiene que ir a la derecha. En la serie D vamos a decir que el hidroximetileno queda siempre para arriba, y eso es porque cuando ustedes hacen este giro para poner el oxígeno cerca para unirlo, el hidroximetileno les queda para arriba. Obviamente si fuera de la serie L, está bien, que tiene cambiada la configuración del último carbono quiral, quedaría para abajo. La siguiente cosa a tener en cuenta es que acá el carbono hemiacetálico es quiral, el carbono carbonílico no era quiral, ¿sí? Y entonces ahora tengo las dos posibles configuraciones, R o S, ¿está? R o S, que en azúcares lo vamos a llamar anómeros alfa y anómero beta, ¿sí? O sea, los anómeros alfa y beta varían en la configuración del hidroxilo hemiacetálico, tal, que proviene del nuevo carbono quiral. Piensen que el carbonilo es plano, entonces lo pueden atacar por ambas caras, dando las dos configuraciones posibles. Y, a ver, los anómeros son epímeros en definitiva, cambia la configuración de solo un carbono, son estructuras diasteroméricas entre sí, pero acá en particular en azúcares se llaman anómeros y bueno, vamos a hablar de los anómeros alfa y beta, ¿está bien? Es todo un tema de nomenclatura que no tiene que ver con la química. Uno y otro tienen una relación diasteromérica, como vimos en los orígenes de los tiempos.
Eh, y ahora vamos a ver cómo pasamos a la silla. La silla, en realidad, verlas de la Howard es muy sencillo. Ustedes, para que les quede ya primero les voy a mostrar cómo escribirlo fácil y después les voy a explicar qué pasa si lo escriben mal, para que vean que si lo escriben, digamos, si no recuerdan esta reglita, lo escriben al revés, para que vean que no pasa nada grave, si lo corrigen y listo. El anómero beta de la glucosa tiene la particularidad de que tiene todos los hidroxilos en ecuatorial, ¿sí? Eso es como muy característico y ya si se acuerdan de eso, su vida va a ser mucho más sencilla. Entonces, ¿cómo hacen la silla? La silla, lo que les conviene hacerla es dibujarla como si tuvieran la personita en la reposera con la cabeza a la izquierda, ¿sí? Dibujan la silla de ese modo y copian todo lo que está en la Howard. Carbono hemiacetálico en la punta, el oxígeno hemiacetálico atrás a la derecha, ¿sí? Y ubican todos los sustituyentes como en la Howard. O, lo que es decir lo mismo, lo que está en la Fisher a la derecha les queda para abajo. Hidroxilo 2 para abajo, fíjense que está para abajo. Hidroxilo 3 para arriba, hidroxilo 4 para abajo, ¿está bien? Y el hidroximetileno queda para arriba porque habíamos hablado de que en la serie D quedaba para arriba, ¿sí? Que es por este girito que hacíamos. Ven que pasan lo de la Howard o lo de la Fisher directamente a la silla. ¿Qué pasa si ustedes eligieron la otra silla? ¿No se acordaron de poner la cabeza de la personita a la izquierda y la pusieron a la derecha? Bueno, entonces cuando ustedes hacen su silla, no lo voy a poner así. Ahora les explico qué significa esta viborita. Cuando ustedes hacen su silla, ¿está? Y empiezan a copiar lo que estaba en la Howard, entonces les queda lo del carbono 2, que dijimos que era para abajo, que les queda acá axial para abajo, ¿sí? Acuérdense que una punta para abajo tiene un enlace axial para abajo. Para escribir esto tienen que reemplazar la parte de conformacional, ¿sí? Luego les queda carbono 3 con el enlace para arriba, que ahora va a estar en axial. Carbono 4 para abajo y el hidroximetileno les va a quedar para arriba. ¿Está? Entonces, si ustedes escriben mal, entre comillas, ¿no? Porque no es que esté mal, eligen la conformación que no es la más conveniente, que es la que tiene todo en ecuatorial, el único problema que van a tener es que van a obtener todo en axial, se dan cuenta de que esa no es la más favorecida y hacen el cambio de conformación, ¿sí? Obtienen esta y hacen el cambio de conformación y obtienen la otra silla. Es decir, que no es un problema que pasa a mayores, ¿tá? No es que se tienen que acordar nada de memoria. Ya con saberse la Fisher pueden escribir absolutamente todo lo que quieran. Y, bueno, ¿hasta ahí están? Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, todos los hidróxidos ecuatoriales. Bien. El anómero alfa cambia la configuración del carbono 1, así que este va a tener el hidroxilo en axial, ¿sí? Acá, truquito para escribir la manosa y la galactosa, ¿tá? Si tienen que escribir la beta, como en este caso, hacen exactamente lo mismo que en la glucosa y acá cambian en la manosa la configuración de carbono 2 y en galactosa cambian la configuración de carbono 4, ¿sí? O sea, una vez que ustedes saben la glucosa y entienden que es un epímero, entienden estas cosas, va rápido la escritura. No es algo que se tienen que aprender todos los millones de azúcares que al principio es como medio impactante. Bueno, esto se los puse a modo de recordatorio también para ayudarlos a escribir cosas, esta diapositiva. ¿Qué pasa si ustedes tienen que escribir la L-glucosa, por ejemplo? Que como para que practiquemos un poco y no largarlos solos y que sea tan dramático. Acá les puse el pirano y el furano, está como para esa parte de nomenclatura. Cuando la glucosa está formando el ciclo de 6,
la vamos a llamar glucopiranosa por analogía con el pirano, que es este heterociclo, ¿sí? Y si está formando un ciclo de 5, lo vamos a llamar glucofuranosa. Vamos a hablar de anillos furanósicos y de anillos piranósicos. Y eso tiene que ver con la analogía con estos heterociclos oxigenados. Y bueno, nada, simplemente puranósico significa ciclo de 5 y piranósico significa ciclo de 6. O sea, no tiene más complicación que esa, es un tema de nomenclatura. Si ustedes quieren escribir, bueno, acá ya tenía escrita la otra conformación de la glucosa. No les dije qué significaba la viborita, no sé si la vimos ya en otra instancia. La viborita significa que la configuración no está especificada. Acá significa alfa o beta, ¿sí? O R o S. La viborita es, no fue especificada la configuración. ¿Tá? Entonces, para no hacernos lío con alfa y beta, que ahora vamos a ver un poco más de eso, los dejé así, ¿sí? Bueno, ¿cómo escribirían ustedes la L-glucosa? Si yo les digo tienen la D-glucosa y tienen que hacer la L-glucosa, ¿qué harían? ¿Se les ocurre? Estrategia así de rápida. ¿No? Yo sí tengo la L-glucosa. Y tengo que cambiar, tengo que escribir la L, te cambio la configuración en cada carbono. Vamos a hacerlo desde la otra forma de la glucosa. Tienen la glucosa. No nos vamos a meter con anómero alfa y anómero beta por ahora. Así que ecuatorial para abajo, ecuatorial para arriba, ecuatorial para abajo y acá está el hidroximetil. Una forma de pensar lo de la L-glucosa sin ponerse a llorar en el medio es decir, bueno, le voy a cambiar la configuración a todos los carbonos. ¿Cómo hago yo para cambiar la configuración de todos los carbonos? ¿Sí? ¿Se acuerdan que con invertir dos sustituyentes ya están en la otra configuración? Entonces, acá invierto los hidroxilos y los hidrógenos. Hidroxilo estaba en ecuatorial para abajo, ahora lo voy a poner axial para arriba. Luego veo si esa es la conformación preferida o no, pero primero tengo que escribir la L y después ver qué configuración, después ver cuál es la conformación preferida, ¿está? Así que lo que voy a hacer es cambiar todo. Acá, si el hidroxilo estaba para arriba, va a venir para abajo. Este viene para arriba. Y ahora el hidroximetileno va a venir para abajo. Se me va a pegotear. Ustedes luego lo escriben más bonito, ya no va a estar bien así, está ahí atrás, me quedó medio pegoteado. Les queda todo en axial, pero ¿qué es la L? Es la L. ¿Qué hacen ahora? Invierten la conformación. ¿Sí? Hacen el equilibrio conformacional y de este modo obtienen, ahora sí, la L en la conformación preferida, que también va a tener todo en ecuatorial.
Entonces, hidroxilo. ¿Sí? ¿Siguieron esto? Sí, sí. En que acá ya lo tengo hecho. O sea que, nuevamente, no hay nada que aprenderse de memoria. Ustedes parten de la glucosa, cambian la configuración de todos los carbonos y luego hacen la conformación más estable, ¿está? No es que se tienen que acordar de nada. Sí, acá les va a quedar, si quieren, la otra forma de la silla, la reposerita con la cabeza acá, todo en ecuatorial. Esa va a ser la L. ¿Sí? Pero ven que tienen invertida la configuración de todos los carbonos. Acá les puse, nosotros no vimos muchos giros, pero bueno, como para que lo enfrenten y vean que es el enantiómero. Si yo hago un giro en Z es, o sea, mírenme el cuaderno es esto, ¿sí? La hago pivotear así en Z, ¿está? Todo lo que estaba a la derecha pasa a la izquierda, ¿sí? Y lo que estaba abajo pasa arriba. Ese giro hice con este azúcar, vean que es exactamente la imagen especular de la D-glucopiranosa, es la L-glucopiranosa. ¿Sí? Creo que se me ocurre. Bueno, ¿están con los ciclos de 6? Sí, pero ahora sí. Fructosa, ¿verdad? Es una cetohexosa, como dijimos antes, también va a formar el hemiacetal, ¿se acuerdan de que se forma con carbonilos de aldehídos o cetonas? Y acá lo que tiene es que, bueno, primero que acá está involucrado carbono 2, no carbono 1, y en general la fructosa la solemos escribir como el anillo de 5, ¿sí? No como el anillo de 6. Cuando voy a escribir la Howard, las convenciones son análogas. El carbono hemiacetálico queda en el extremo derecho. Y acá el oxígeno, como tengo un ciclo de 5, queda atrás, ¿sí? En lo que sería atrás. ¿Está bien? El hidroximetileno tiene que hacer el mismo giro, así que también queda para arriba en la serie D. Y lo mismo que antes, ¿está? Todo lo que está a la derecha en la Fischer les va a quedar abajo. Así que ustedes siguiendo estas convenciones ven que ahora carbono 3 está para arriba, para la izquierda queda acá para arriba, carbono 4 está a la derecha en la Fischer y queda para abajo, ¿sí? Forman el ciclo de 5, acá tienen viborita porque no está especificada la configuración, nuevamente para poder tener el anómero alfa y el anómero beta, ¿sí? Y ahora en un ratito, supongo que en la próxima diapositiva, ya vamos a ver cómo se definen estos anómeros. Conformacionalmente es el sobre, nosotros habíamos visto muy poquito de ciclos de 5, así que se los muestro, pero me alcanza con que en los ciclos de 5 sí escriban la Howard, la pueden usar libremente. La mayor parte de los libros de química también la aceptan, porque si ustedes se acuerdan también de lo que hablamos cuando vimos los ciclos de 5 son muy planos a comparación de los de 6, ¿sí? Porque acá tengo esta forma sobre, que se acuerdan que es toda una parte en el plano y una punta que sale para arriba, y habíamos hablado de que era como una calecita que se alternaba, ¿sí? Subía un carbono y el resto formaba el plano y después eso pasaba al siguiente carbono. Y eso ocurre muy rápido, esos cambios conformacionales. Por lo tanto, el anillo, digamos, en promedio es mucho más plano y podemos aceptar que se va a parecer mucho más a la Howard. ¿Está bien? Y además, bueno, tampoco hemos practicado tanto escribir ciclos de 5. Así que con que escriban la silla para el de 6 y la Howard para el de 5 es suficiente para mí.
Bueno, fuera de eso nada más, acá ven que tienen el hidroxilo, este es el carbono N-acetálico, en 2 para arriba lo ponen para arriba, ¿sí? Las formas de escribir son en... ¿Sigo? Sí, sí. Sí. Vamos a ver. Estoy viendo que queda. Y después quedan las reacciones. Ok. Bueno. Entonces ahora vemos un poquito más de los anómeros, ¿sí? Del hidroxilo anomérico que puede quedar, ya habíamos dicho, para abajo o para arriba, con las dos configuraciones. ¿Cómo sé yo si es alfa o beta? Bueno, lo que vamos a decir nosotros, yo acá les puse 2 definiciones, ¿sí? Porque esta es la que normalmente usamos y esta es una definición más completa. ¿Está bien? Cuando nosotros nos vamos a referir al anómero alfa como el que tiene el grupo hidroxilo anomérico en trans al grupo hidroximetileno, ¿sí? Este es alfa, ¿está? El hidroxilo anomérico está trans con respecto al hidroximetileno que está para arriba, ¿sí? Y obviamente entonces te queda que beta es el que está en cis, ¿está? Esa regla es válida para los azúcares LD y para todos los azúcares. Acá lo tienen también para los ciclos de 5, trans es alfa, cis es beta, ¿sí? Hay una regla que en realidad es más general, lo que pasa es que es más difícil de ver. Yo se las pongo porque hay algunos casos, a ver, ¿por qué les doy la regla más difícil también? Por si la necesitan alguna vez. Porque hay algunos casos en los que no hay hidroximetileno, ¿sí? Después vamos a ver algún azúcar que no tenga hidroximetileno. Entonces ahí es cuando empezamos a correr en círculos. ¿Contra qué lo referencio? ¿Tá? Bueno, la regla que es más general dice que alfa implica que está del mismo lado que el hidroxilo en el último carbono quiral. ¿Está? Vamos a volver para atrás y les voy a mostrar lo que significa eso. Alfa, ¿sí? Que es para abajo, lo que me están diciendo es que está del mismo lado que el hidroxilo en el último carbono quiral en la Fischer, que es este, ¿sí? Que si yo lo miro con la estructura cuando todavía estaba abierta, ¿ven que estaba para abajo? ¿Está? La referencia es contra este hidroxilo. ¿Qué pasa? Como este hidroxilo en mi ciclo acá en el de la glucosa, en la forma pironósica, está formando parte del ciclo, yo ya no puedo ver si está para abajo o para arriba, como que me queda bloqueado y me resulta muy difícil la referencia en este caso. Por eso se hace una extrapolación y en vez de mirar el hidroxilo, uno mira el hidroximetileno. Decir que alfa es cis con respecto al hidroxilo es lo mismo que decir que es trans con respecto al hidroximetileno. ¿Por qué trans? Porque el hidroximetileno está sobre el mismo carbono quiral. ¿Tá? Entonces, referenciarte al hidroximetileno en definitiva es lo mismo que referenciarte al hidroxilo. Y por eso normalmente usamos la forma del hidroximetileno que funciona para el 98% de los casos, ¿sí? Pero si en un caso no tienen el hidroximetileno, sepan que la regla más general es esta otra y miren, está bien, y miren qué pasa con el hidroxilo. Fuera de eso, recuerden siempre que estas son convenciones que ponemos los seres humanos para definir qué es alfa y beta. No es algo que tenga real implicancia química, ¿está bien? Puede haber algún ejemplo, la otra vez en farmacia estábamos discutiendo un ejemplo de un azúcar que aún con esta regla te volvías loco diciendo si es alfa o beta, ¿sí? Eso después será tema de discusión si uno quiere publicar un paper sobre ese azúcar, qué nombre le pone, pero no es más que nomenclatura que ponemos nosotros para organizar, ¿tá? No es, digamos, a la molécula en definitiva no le importa si yo la llamé alfa o beta. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Los enloquecí? Sí, sí, se entiende. Sí, profe, se entendió. Muy bien, bueno. Y entonces, lo que vamos a ver ahora es
la idea de muta-rotación. Nosotros vamos a decir que el azúcar muta-rota. Bueno, lo último que quiero que se lleven de esta diapositiva es este equilibrio. Fíjense que siempre la forma abierta está en equilibrio con las formas cíclicas alfa y beta en solución, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo cristalizar, ustedes vieron algo de TP, vieron muy poquito de TP. Bueno, pero puedo obtener cristales puros de la forma alfa y beta del azúcar, uno cristalizándolo a temperatura más baja, ¿sí? A ver, acá tenía el cuadrito porque no me acuerdo, está por debajo de los 98 grados, pueden cristalizar el anómero alfa en forma pura y obtenerlo fijo en forma de cristales, el anómero alfa que tiene este punto de fusión y tiene una rotación específica de 112. Y a temperaturas altas pueden separar cristales puros del beta, ¿sí? Que obviamente como son diastereoisómeros tienen puntos de fusión distintos y rotaciones específicas distintas. ¿Está? Ahora, si yo pongo el anómero alfa puro, lo pongo en solución acuosa, lo que uno va viendo, si va siguiendo la rotación de la luz polarizada, es que va cambiando la rotación hasta llegar a un valor de 52,6, ¿sí? Si yo parto del beta puro y lo disuelvo en agua, también veo que va cambiando el ángulo de rotación hasta llegar a un valor de 52,6 grados. ¿Está bien? Ese fenómeno de cambiar el ángulo de rotación de la luz polarizada se lo llama mutarrotación, ¿sí? Pero ¿a qué se debe químicamente? ¿Está? Se debe a que la forma alfa, yo la tengo pura en estado cristalino, pero una vez que yo la disuelvo, esta empieza a entrar en equilibrio con la forma abierta y parte se empieza a convertir a la número beta. Entonces, luego en el equilibrio yo ya no tengo el alfa puro, sino que tengo un porcentaje de alfa, un porcentaje de beta y un porcentaje de la forma abierta. Lo mismo si yo parto del beta, ¿está bien? Cuando yo llegue al estado de equilibrio va a ser lo mismo si yo partí del alfa o partí del beta. Creo que todo este texto decía más o menos eso. A ver si se me ocurre algo más. Bueno, se los cuenta más como cuentito, pero la mutarrotación se refiere al cambio de valor, que era lo que se vio originalmente desde la experimentación, ¿no? Que veían que cambiaba el ángulo de rotación. Para la glucosa, los porcentajes que tienen en el equilibrio en general es la forma beta a la alfa en relación 60-40 y muy poquito de la forma abierta. Esto es variable dependiendo del azúcar. Yo acá les puse una tabla que tiene que ver con los azúcares, con distintos ejemplos de azúcares en solución. ¿Sí? Ven que para esto es a modo de información general, ¿no? Para las aldoxosas como la glucosa y la manosa, creo que son las únicas que tengo acá, predominan las formas piranósicas, como yo les había dicho antes, pueden escribir con bastante tranquilidad los ciclos de 6, los ciclos de 5 casi inexistentes, menos al 1% y, no, la forma abierta no dice nada. Para la ribosa, noten que también predomina la forma piranósica, en particular el anómero beta, pero van a ver que cuando nosotros escribamos el ADN lo vamos a escribir como ciclo de 5, ¿sí? Esto tiene que ver con que nosotros acá estamos hablando de azúcares libres en solución, ¿qué es lo que hacen? Obviamente si están formando parte de biomoléculas estarán como sea necesario que estén en esa biomolécula. ¿Sí? En particular en el ARN y en el ADN la ribosa está en forma furanósica, ¿tá? De este tipo, como van a ver en el video grabado que yo les subí. Y tienen la ribosa y la desoxirribosa, que una va a estar asociada al ADN y la otra al ARN. Sí, pero ahí ya se están formando parte de biomoléculas, este cuadrito no vale. ¿Está? ¿Bien con la parte de estructura? Sí, por ahora. Por ahora sí. Sí, profe. Bien, bueno.
Vamos a terminar con la parte de reacciones, que no son tantas diapositivas, esto sí, que son bastante de repaso. Y luego les doy un recreito y vemos la segunda parte en la que les puse un ejercicio. También la segunda parte es más liviana porque es muy descriptiva, cuáles son todos los disacáridos, y vamos a ver eso, un ejercicio a modo de ejemplo como para empezar a trabajar y practicar. Bueno. Los azúcares dan muchas reacciones típicas de la cadena abierta. Dami, vos avísame cuando necesites vaya. Como pasan por esta forma, o sea, están en el ciclo en equilibrio con la forma abierta, dan reacciones que son típicas de los grupos carbonilos de la forma abierta, entre ellos la reducción. ¿La reducción con qué? Como vimos la vez pasada, reactivos típicos de compuestos carbonílicos, el borhidruro de sodio, o pueden reducir incluso con hidrógeno catalizador, ¿sí? Se reduce el carbonilo, ¿tá?, a un alcohol. Lo mismo que vimos para el leídos-dicetol, ¿sí? Los alcoholes en este caso se llaman alditoles y se usa el nombre derivado, o sea, se cambia el sufijo osa por el sufijo itol. De la manosa, cuando lo reducen, obtienen el manitol, y de la glucosa obtendrán el glucitol, que en ese caso tiene el nombre común de sorbitol, ¿sí? Y estos alcoholes tienen importancia en la industria alimentaria, están asociados yo les puse algunos ejemplos por ahí, ¿sí? Están asociados a distintos vegetales o frutos, y algunos son importantes en la parte de la elaboración de alimentos, ¿sí? Lo único que tienen que tener en cuenta con la reducción es que si vienen de un aldehído no hay problema, pero si vienen de una acetona como la fructosa, el nuevo carbono quiral que se forma, que es el carbono 2, va a poder tener ambas configuraciones, ¿sí? R o S. Y por eso, de la fructosa vamos a obtener por reducción el glucitol, ¿sí?, y también el manitol, ¿tá? Voy a obtener ambos alditoles, ¿sí? Voy a obtener una mezcla de ambos. Bien, fin de la reducción, sencillo, ¿sí? Es la adición nucleofílica, lo mismo que la vez pasada, con dadores de hidruro, o la reducción con hidrógeno catalizador. Nickel-Raney es un tipo de catalizador, ¿sí? El catalizador es Nickel-Raney, era un señor, ¿tá? Es un catalizador con nombre propio, pero sigue siendo hidrógeno catalizador. Y así como tenemos reducciones, tenemos oxidaciones. ¿Quieres que corte? Chicos, perdón, me retracto. Cortamos ahora hasta y media, así yo ya estoy escuchando al Lirio llorar, me cuesta concentrarme. Hacemos recreito hasta y media y luego terminamos el resto, ¿sí? Vamos. Ustedes mientras piensan dudas, ¿está? Bueno, volvemos y media. Yo corto acá y dejo de grabar.